Abran su Biblia, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Mensaje a la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia. Cuando dice y escribe al ángel de la iglesia, ¿hacia quién está dirigida la carta? Habíamos dicho ¿a quién? Al pastor de la iglesia. Ya vimos desde el capítulo 1 la interpretación. A la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Este mensaje es precioso. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo ha de enviar de algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Así que sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Pueden tomar sus lugares muy cómodamente y traten, ¿verdad?, de estar muy atentos a la Biblia, a la palabra de Dios. Esta iglesia es la iglesia atribulada, la iglesia perseguida. Vamos a comenzar a hablar un poquito más acerca de esta iglesia, quizás un poquito de historia de su ubicación geográfica para poder comprender más este mensaje. Esta iglesia fue una iglesia que fue llamada, de acuerdo al mensaje de este capítulo 2, 8 al 11 de Apocalipsis, fue llamada a ser perseguida. La palabra Esmirna significa mirra, y la mirra era una sustancia que se utilizaba para perfumar y también se utilizaba para ungir cadáveres como una especie aromática. Y hablando de Esmirna, esta ciudad antigua era llamada Corona de Asia, y corresponde en la actualidad a la iglesia de Izmir en Turquía. Era llamada Corona del Asia por la increíble belleza que obtuvo a través de las construcciones, de los edificios, de las carreteras y de toda la modernización que podía tener esta ciudad. Estaba situada a 60 kilómetros de Éfeso y era la ruta de los comerciantes del Asia Menor, porque todos los que venían a la India, de Persia, de Roma, tenían que pasar por esta ciudad. De acuerdo a la historia, era la ciudad más bella del Asia Menor y era conocida como la ciudad del centro de la ciencia y de la medicina. Pero también tenían en el centro de la ciudad una estatua muy impresionante dedicada al dios Baco, el dios del placer. Y había en esa ciudad una gran comunidad numerosa de judíos, y que también fueron, naturalmente, estos judíos, vamos a irlo aprendiendo. Quizás si no termino hoy este mensaje, pues lo terminamos el domingo, pero fue esta comunidad tan numerosa de judíos que había allí, fueron hostiles y apóstatas hacia la iglesia primitiva. Esa es la razón por la que les llama sinagoga de Satanás. Vamos a comprenderlo un poquito más adelante.
En el año 195 después de Cristo, Esmirna fue la primera ciudad en erigir un templo dedicado a Roma. La razón, naturalmente, es muy obvia: la lealtad y la fidelidad tan intensa hacia Roma era incondicional. Y era tan incondicional que resultó en un culto fuerte al emperador de Roma, como si fuera un dios. Y este tipo de influencia también los judíos que apostataron en contra de la iglesia primitiva porque fueron hostiles, perseguidores, porque odiaban el cristianismo, y también ellos influyeron en el gobierno romano para que el gobierno persiguiera a los cristianos, a los que no toleraban, a los que no soportaban, sentían un gran odio por el cristianismo. Policarpo, fue el pastor de esta iglesia y fue martirizado en el mes de febrero, día 23, estoy pensando en la Biblia. El día 23 de febrero del año 155 después de Cristo. Escuchen ustedes, a la edad de 86 años. Y todo lo que les estoy diciendo naturalmente tiene que ver con esto. ¿Saben ustedes cuál era la razón por la que Policarpo fue martirizado? Por negarse a adorar al César romano. Esto sucedió 50 años después del apóstol Juan, que había sido también llevado por un emperador romano a la isla de Patmos y se mantuvo preso hasta su muerte. Años 50 después de la muerte del apóstol Juan, y dice la historia que fue quemado vivo en una hoguera. Y era tanto el odio que los judíos apóstatas tenían en contra del evangelio, en contra de la Biblia, en contra de los cristianos, que después de que su cuerpo había sido quemado, dice la historia que fueron hasta donde estaba el cuerpo quemado y lo apuñalaron. Aquí vemos entonces que no solamente la ciudad de Esmirna se convirtió en una ciudad que fue fiel, incondicional a Roma, sino que también los judíos apóstatas que estaban en contra del evangelio, en contra del cristianismo, como sucede hasta el día de hoy. Ya estudiamos que estamos en el tiempo, ¿se recuerdan ustedes? Que estamos en el tiempo de la gracia y que los judíos, de alguna forma, Dios tiene reservado especialmente algo para ellos. Fue una persecución que duró aproximadamente dentro de unos 10 emperadores, para que tengan ustedes una idea, emperadores romanos. En el 54 fue Nerón, después de Cristo. Este mandó crucificar a Pedro y a Pablo, le cortaron la cabeza. En el año 96 después de Cristo, Domiciano desterró a Juan a la isla de Patmos. En el año 117, Trajano, que mandó quemar a Ignacio de Antioquía en una estaca. En el año 180 después de Cristo, Marco Aurelio, que también mandó matar a Justino. En el año 211, Severo. En el año 238, Maximino. En el año 251, Tercio. En el año 260, Valeriano. Y en el año 275, Aureliano.
y en el año 305 Diocleciano, que fue el penúltimo emperador de los emperadores, antes de Constantino. Y Diocleciano fue el peor de todos, porque además de mandar matar a los cristianos, ordenó quemar absolutamente todos los escritos y papiros y todo lo que los apóstoles habían tratado de conservar para predicar el evangelio. Pero nosotros ya sabemos que esto fue sin éxito. ¿Por qué decimos que fue sin éxito? Porque en el año de 1948 se encontraron en las cuevas del Qumran, o los rollos del Qumran, escritos y papiros originales de los patriarcas y de los profetas. Este lugar es conocido como las cuevas del Qumran, donde fueron encontrados porque allí por mucho tiempo vivieron en catacumbas estudiando la Biblia los esenios. Y hasta el año 1948 se encontraron estos escritos que están en el área de Masada, cerca de Egipto, junto al Mar Muerto. La historia naturalmente lo dice. Fue realmente sin éxito lo que trató de hacer Diocleciano, porque Dios siempre ha perseverado la palabra de Dios. Aunque hayan querido acabar con ella, aunque la hayan querido quemar, aunque hayan querido acabar con los escritos, ha prevalecido hasta ahora. Y miren ustedes la riqueza que tenemos ahora en nuestras manos, y que nadie ha podido detenerla, porque la palabra de Dios es indetenible. Quiere decir entonces que los cristianos fueron durante los primeros 325 a 350 años perseguidos, crucificados, echados a los leones, quemados vivos, metidos en aceite hirviendo, encerrados en cuartos oscuros, amarrados a cadáveres, para que las bacterias de los cuerpos muertos terminaran con sus vidas. Absolutamente todo esto sucedió. Se calcula que murieron aproximadamente 5 millones de mártires. Vemos entonces aquí a la iglesia que sufrió una tribulación impresionante, la iglesia perseguida. Todo por el testimonio de Jesucristo. Esta galería de los hombres de Dios la vemos en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 33 hasta el versículo 36 al 38 del libro de los Hebreos, capítulo 11. Todos estos hombres, aunque se trate naturalmente de los patriarcas y de los profetas, tuvieron también la misma suerte de participar de este tipo de situación, de este tipo de persecución, de este tipo de tribulación, para que pudiéramos nosotros entender que todo lo que sucede es un plan de Dios. Es una iglesia que fue llamada a ser perseguida, que fue llamada a ser atribulada, de acuerdo a lo que nos dice en el libro de Apocalipsis. Escuchen: yo sé tus obras y tu tribulación. Quiere decir que Dios sabe muy bien lo que está pasando en nuestro entorno, lo que está sucediendo en nuestras vidas. En este tiempo nosotros estamos sufriendo realmente lo que realmente ellos sufrieron. ¿Qué sucede ahora en el siglo XXI con los cristianos? ¿Cómo andamos por ahí? ¿Será que tenemos nosotros las convicciones y la capacidad de poder entender que cuando Dios nos meta en tribulación, nos va a dar la sabiduría, la capacidad y el entendimiento para saber que estamos siendo atribulados por plan de Dios? ¿O será que somos tan débiles, que por cualquier cosa ya no regresas a la iglesia porque te hicieron una mala cara nada más?
Y también, si no ponen aire acondicionado, ya no voy a ir yo a la iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia porque nadie se fija en mí. Ya no me quiere, pobrecito, ya no lo quiere. Todo este tipo de situaciones pueden atacarnos en nuestra mente, y si somos nosotros, y si somos tan débiles, podemos caer en una simple persecución. Como dijo el apóstol Pablo, no es una persecución física la que estamos padeciendo, sino solo persecución humana. No están a nosotros forzándonos para que adoremos a otros dioses. Estamos nosotros dentro de un ambiente donde tenemos que crecer y entender a qué fuimos nosotros llamados por Jesucristo. Hijos de Dios, necesitamos darnos cuenta que tenemos que ser más fuertes, tenemos que ser más capaces, más determinados, más convictos para poder de alguna forma estar listos para si llega el día en que seamos nosotros atribulados y perseguidos, ya sea por plan de Dios o porque Dios así lo quiere hacer. Aquí nosotros necesitamos darnos cuenta de esto, que ahorita estamos en el siglo XXI, donde la iglesia no quiere sufrir tribulación, donde solamente quiere recibir halagos, donde solamente quiere recibir, ven y recibe de Dios. Queremos al Dios que nos dé todo lo que nosotros concedemos, pero óigame bien, Dios nos llamó para salvación. Ciertamente, si estamos dentro del plan de Dios, Dios nos bendice, pero no es lo primordial estar siempre queriendo recibir de Dios, nada más, sino que Él quiere que aprendamos a tener convicciones fuertes y arraigadas en nuestra vida espiritual. Esto es lo más importante. Y dejar por un lado el cristianismo fácil, barato, cómodo, porque este es el cristianismo del siglo XXI. Sin embargo, esta iglesia de Esmirna permaneció fiel al Señor a pesar de toda la persecución que sufrió durante todo este tiempo. Por eso el Señor vemos que no tiene nada que reprocharle en esta carta. ¿Notaron eso? No tiene nada que reprocharle, no tiene nada que decirle. ¿Por qué? Porque esto representa y es el retrato de todas las iglesias que deben de ser como Jesús dijo en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos: me seréis testigos. Ahora vamos a entender por qué dijo Jesús esto. Y me seréis testigos. La palabra testigo del griego es la palabra martureo, y ¿saben lo que significa mártir? Entonces, al decirnos Jesús que me seréis testigos, ¿qué es lo que realmente nos está diciendo Jesús? ¿Cuál es realmente el mensaje que está mandando a nuestras vidas al decirnos me seréis testigos? Eso quiere decir que cuando nosotros decidimos seguirlo a Él, desde el día que decidimos seguirlo, debemos de estar nosotros dispuestos, como dice Filipenses 1:29. No solamente, óigame bien, no solamente nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir a Jesús, a servirle a Él, sino también nosotros debemos de estar dispuestos también a padecer por su nombre. Para eso nos llamó. Vemos entonces que realmente tiene sentido lo que la Biblia nos enseña, lo que la palabra de Dios nos enseña. Si Dios nos llamó para darnos salvación, Él también quiere que aprendamos que eventualmente Él va a probar nuestra fe, porque la fe, como el oro, tiene que ser probada. Dios quiere saber de qué estamos hechos ustedes y yo, por eso eventualmente nos mete en tribulaciones, en situaciones difíciles, en angustias,
en persecución, y de alguna forma vemos cómo pueden de un momento a otro levantarse enemigos en nuestro alrededor, porque nos está probando a ver qué tan capaces y qué tan comprometidos estamos con Él, o si cualquier cosa nos aparta de Dios. Si comenzamos a cambiar nuestras prioridades, comenzamos a apartarnos de Dios sin darnos cuenta. Cuando menos pienses, ya estás apartándote de Dios, ya estás dejando de congregarte, ya estás dejando de servir a Dios. Comienzas a perder la pasión por Jesucristo y comienzas a enfriarte espiritualmente, y cuando menos pienses vas a comenzar a apostatar de la fe. La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia comprometida, ardiente en el Espíritu para servir al Señor. No debemos de bajar la guardia, tenemos que mantenernos. Tenemos que seguir adelante. Nos queda muy poco tiempo. No podemos quedarnos a la mitad del camino. Tenemos que continuar. Ya estamos a punto de llegar a la meta. Ya Cristo está preparando absolutamente todo para darte tu corona de gloria, para darte el premio, para coronarte y para darte la bienvenida al reino de los cielos. En el capítulo 2, versículo 8 del libro de Apocalipsis, nos da una descripción de sí mismo, como en cada una de las cartas. Dice en el versículo 8: yo soy el primero y el postrero, que fue muerto y vivió. Dice estas cosas. Una descripción de sí mismo. Cuando se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, se refiere a que nosotros tenemos con Jesús realmente asegurada la eternidad. Acuérdense que Él también ya nos lo había dicho en el capítulo 1, versículo 17 y 18 del libro de Apocalipsis: el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo, dice versículo 18, por los siglos de los siglos de los siglos. Pudiéramos decir entonces que es la garantía que tenemos nosotros cuando seguimos a Jesús. La garantía de una vida eterna, que es precisamente la mejor garantía que nosotros pudiéramos tener. Esto se refiere a su eternidad, porque Jesús no tuvo principio en María. En Juan capítulo 8, versículo 58, Él dijo: desde antes que Abraham fuese, yo soy. Él ya existía. Él es el Padre eterno de Isaías capítulo 9, versículo 6. Él es el primero y el último de Apocalipsis 1:8. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Él abarca absolutamente todo. Aquí vemos entonces que nos está mostrando la seguridad que nosotros necesitamos. Ningún líder espiritual a través de los siglos ha podido asegurar tal cosa. Ninguno, ni Buda, ni Zoroastro, ni el mejor líder que tú pudieras pensar puede decirle a sus seguidores lo que Cristo nos está diciendo a nosotros. Nos está dando la garantía y la seguridad de que si estamos con Él, estamos seguros. Jesucristo decía, no tuvo principio cuando nació aquí, sino que
vemos que esta confianza que nosotros debemos de tener es precisamente lo que afianza nuestra fe y nuestras convicciones. Naturalmente, tiene que ser de esa manera, que esta aserción de Jesús debe afianzar nuestra fe, nuestra confianza, y que nos dé la seguridad que necesitemos. Al decir Jesús, yo estuve vivo y resucité, Jesús también nos dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así como yo vivo, Jesús lo dijo, vosotros también viviréis. Y esto es exactamente lo que nos da a nosotros la mejor seguridad que pudiéramos tener. Y este es precisamente el mensaje que les da a los cristianos que están siendo perseguidos. Escúchenme muy bien. ¿Cuál es la razón por la que les dice a ellos, el que estuvo muerto y vivió, les dice estas cosas? Porque en el momento de la persecución necesitamos tener algo de que agarrarnos para afianzarnos, para soportar, para poder tener seguridad. Y la vida de Jesús es la mejor seguridad que nosotros tenemos. Cristo, al morir y resucitar, nos está dando a nosotros entender que debemos de afianzarnos en Él, y que no importa lo que pase en nuestra vida con nuestra carne, porque tenemos asegurada la vida eterna con Él. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el espíritu, no pueden matar las convicciones, no pueden matar las promesas que Cristo nos dio de vida eterna. Ojalá pudiéramos comprender esto de una forma profunda. Al decir yo estuve muerto y resucité, el que cree en mí tiene también esta promesa. Para aquellos que están siendo perseguidos. Les voy a decir un ejemplo. El día que aquellos 3 jóvenes en Babilonia fueron amenazados de muerte, ¿qué hicieron? ¿Verdad que tiene sentido con lo que le está mandando, o con el mensaje que le está mandando a la iglesia de Esmirna? Fueron amenazados de muerte para probar sus convicciones. El que sabe que está siendo metido en una tribulación, en una persecución o en una angustia por el Espíritu Santo, sabe que es Dios el que está haciendo la prueba. Ojalá que el día que entres en este ambiente te des cuenta y digas, Dios me está metiendo en esta tribulación. Cuando estos 3 jóvenes fueron amenazados de muerte, ellos determinaron, no vamos de ninguna manera a permitir la idolatría. No vamos a permitir adorar a otro Dios, porque ya tenemos al Dios que adoramos. Y su determinación fue clara: si no nos salva, no nos importa. Nos salve o no nos salve, no vamos a permitir de ninguna manera que nuestro corazón sea marcado con la idolatría. Esto es para los cristianos que están siendo perseguidos. No nos vamos a doblegar ante el sistema del mundo. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, no nos vamos a doblegar ante el sistema del mundo, como lo hicieron estos 3 jóvenes en el horno de fuego? ¿Qué dice la Biblia? No tengas miedo. Cuando pases por el fuego, no te quemará.
Si tienes que pasar por las aguas, no te anegarán, porque yo estoy contigo. Cuando estamos con Él, nos hace inmunes al fuego, nos hace inmunes a las tribulaciones, al dolor y a la angustia. Cristo nos hace inmunes al dolor cuando Él está con nosotros, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Los hizo tan inmunes al fuego que dice la Biblia que ni los cabellos se les quemaron. ¿Por qué? Porque entendieron que estaban siendo perseguidos por la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos dijo: yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas ni desmayes, no tengas miedo. Dijo Jesús, Juan 14, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. ¿Qué más queremos de Jesús? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Esto debería de ser suficiente para que nosotros pudiéramos servir realmente a Jesús con ánimo, con deseos, con entusiasmo, sin importar si soy reconocido. No, eso qué importa. Lo que importa es lo que tengo en el reino de los cielos. Lo que pase aquí no interesa. Lo que yo sea reconocido o no, lo que si me ignoran todos, ¿qué importa? Yo tengo algo en el reino de los cielos que nadie me puede quitar, y eso es lo que más vale. No importa lo demás. Pero cuando no hay convicciones, son cristianos simples. Por todo lloran. Es muy diferente pasar por las pruebas y sufrimientos en la vida con Dios. Imagínense ustedes, perdón, salir de esos sufrimientos, de esas situaciones amargados. Imagínense ustedes los jóvenes que hayan salido del horno. Ay, Dios mío, y Dios, qué ingrato, y por poco y nos quemamos. Qué bárbaro. ¿Dónde estabas, Dios? Muchos le dicen así a Dios, ¿verdad? ¿Los has escuchado? Al contrario, ¿cómo es posible que salgamos con amarguras cuando somos probados? Y andamos enseñando las marcas y las huellas. Y, ay, hace 5 años que me hicieron esto. Hace 5 años que me pasó esto otro. Pero el cristiano que pasa las pruebas y tribulaciones con Cristo, a esos cristianos ni se les nota. Es más, hasta parecen, cuando salen de tribulaciones, hasta parecen que vienen de vacaciones. Cuando salen de las angustias y de las tribulaciones, o como si vinieran de Disneyland, con unas orejitas en la cabeza. ¿Saben por qué? Porque Dios nos hace inmunes y nos quita todas las cicatrices, nos quita todas las huellas del sufrimiento. ¿Saben ustedes por qué sucede esto? Porque Cristo estuvo contigo. Qué bonito es salir así de las pruebas y de las tribulaciones. Hasta nos gustaría, cuando salimos así, me gustaría repetirlo otra vez. ¿Les ha pasado? Que Dios vuelva a repetir esto. ¿Por qué? Porque te das cuenta de el que está contigo. Puedes probar de lo que es el poder de Dios y la seguridad que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia que al principio los apóstoles
estaban gozosos de padecer por Jesucristo, que hasta se miraban a ver quién sufrió más. O sea, Dios mío, qué experiencia tan maravillosa hemos padecido. ¿Por qué se gozaban de esto? Porque Cristo estaba con ellos. Lo más que nos puedan hacer es matarnos. Y si nos matan, dice la Biblia que el morir es ganancia. O sea que el cristiano ya tiene en su mente claro lo que significa tener convicciones de tal grado que no le importe aún ni su vida. Si es que tiene que llegar el momento en que seamos nosotros probados por el mundo. El que estuvo muerto y vivió. Estamos tratando esta expresión porque yo miro una gran riqueza espiritual aquí. En esta declaración, Cristo le dice a los cristianos perseguidos: yo atravesé lo que ustedes están pasando. Yo sé lo que es sufrir. Yo sé lo que es ser perseguido. Tengan ánimo. Pasar por esta vida, por estas tribulaciones, aunque te quiten la vida, tú te das cuenta que realmente eso se convierte en ganancia. Yo me imagino que ellos en sus mentes, cuando los llevaban a los coliseos, cuando les estaban preparando las hogueras, probablemente estaban dentro de sus mentes pensando, a lo mejor viendo a los verdugos prendiendo la hoguera, a los leones preparándose para lanzarse sobre ellos. A lo mejor estaban pensando: Señor, pues hoy se llegó el día de encontrarnos contigo. ¿Cuál será el león que me va a aventar al reino de los cielos? ¿Cuál será la hoguera que me irá a tocar para estar presente ante ti en el momento en que deje de existir aquí? Imagínense ustedes estar viendo este tipo de espectáculo y estar viendo las gentes preparándose y los que estaban ahí pensando todo lo contrario a lo que ellos estaban pensando. Los que querían hacer esto con ellos estaban llenos de rencor, llenos de amargura, de odio en contra de ellos, y ellos tranquilos, esperando el momento de que llegara el momento de encontrarse con su Señor. La gran diferencia que existe. Dice la historia que los soldados romanos no podían entender cómo es que morían gozándose. Hasta dicen que muchos de ellos se convirtieron a Jesús. Pues ¿qué es lo que tienen? Es muy probable que Dios los haya hecho inmunes al dolor y no sufrieran como la demás gente, porque a ellos les deleitaba ver a la gente gritar, aullar de dolor, de angustia, y ellos decían: pues ¿qué tienen estos? Como le hizo Nabucodonosor cuando envió al horno de fuego, dijo: pues ¿cuántos hay? ¿Y qué no echamos 3? Hay 4 ahí adentro. Y el que está con ellos tiene la apariencia de algo sobrenatural, algo diferente a ellos. Imagínense ustedes, Dios en los momentos más críticos, en los momentos más duros, en los momentos más angustiosos está con nosotros. ¿Por qué no agradecérselo a Él? ¿Por qué no decirle gracias? Porque en los momentos de angustia, de dolor, de incertidumbre, donde estoy confundido mentalmente, donde no parece que no tengo esperanza en mi vida, Él está ahí presente. En los momentos más oscuros, más difíciles de nuestra vida, no nos deja jamás. Él siempre está con nosotros. Y esto es algo que tenemos que probarlo todos los días nosotros, a cada instante, cada momento de nuestra vida. Tenemos que recordar que la presencia de Cristo en nuestras vidas es real. Es real la presencia de Cristo. Él dijo que estaría con nosotros. Él no mintió. Él dijo la verdad y Él está realmente con nosotros, ayudándonos a continuar, fortaleciéndonos, ayudándonos para que podamos salir victoriosos de esta tierra.
Él quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se mantengan dentro de un fiel arrepentimiento para el día de su venida. Gracias, Señor. Tenemos que aprender a pasar las pruebas y las tribulaciones con Jesucristo, para que las tribulaciones y las pruebas no nos vayan a amargar. Cristo nos dice: ánimo, no te preocupes por lo que te pueda pasar o por los que te quieran quitar la vida. El alma no la pueden tocar. Qué forma tan gloriosa de ver la eternidad. Esto es lo único que nos anima. Y esto es lo que necesitamos para que nos alentemos, para que nuestra vida esté cada día más llena de valor para seguir adelante. Necesitamos fuerza, necesitamos fortaleza, necesitamos valor, y ninguno de nosotros lo tenemos. Solo lo vamos a obtener por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y debemos tener el deseo de vivir para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con esta declaración, Dios está diciéndonos que Él experimentó la muerte y el sufrimiento más grande que ningún ser humano pueda experimentar, que es la muerte de crucifixión. Y sin embargo, dice la Biblia que al tercer día se levantó de la tumba. Y cuando Él se levantó de la tumba, dice Juan 5:24, en esa operación los seguidores de Él hemos pasado de muerte a vida. Y esta es la seguridad más preciosa que tenemos. Juan 5:24, hemos pasado de muerte a vida. Y en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 2 vemos su aprobación. ¿Seguimos o ya están cansados? Yo tengo ganas de predicar todavía. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Aquí vemos su aprobación. La iglesia en ese tiempo estaba pasando 3 dificultades. Hoy ya pasó mucho tiempo. La primera era tribulaciones. ¿Notaron ustedes? Y la palabra tribulación del griego es tipilipsis y significa presiones externas. Estaban siendo perseguidos y había en sus vidas cierta incertidumbre. No sabían ni siquiera cuándo ir de compras, ni cuándo los judíos que vivían en Esmirna los iban a apedrear o los iban a matar. Y esto es algo que Jesús les advirtió que iba a suceder en sus vidas en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 17 y versículo 18. Aquí Cristo les había advertido algo que naturalmente ellos comenzaron a experimentarlo cuando comenzó la persecución de la iglesia. Mateo capítulo 10, versículo 17, claramente vemos que se demarca exactamente lo que tendría que pasar. Guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios
y en sus sinagogas, notemos aquí, y en sus sinagogas y los concilios. ¿A qué tipo de concilio se refiere? A que en el tiempo de los judíos, para ir y ser presentado delante de la autoridad, no solamente lo hacían en los juzgados, sino que a veces estaba presente hasta el emperador. ¿Se recuerdan ustedes como en el caso de Jesús? No fue juzgado por un juez, sino que a veces tenían que comparecer ante el emperador para que él fuera el que diera el veredicto final como máxima autoridad. Hasta ese punto, pero Dios tenía un plan de hacerlo de esta manera. Porque si no hubiera sido de esta manera, entonces Jesús no los hubiera redarguido a Pilato. Si no hubiera sido de esta manera, entonces Juan nunca hubiera podido decirle en su cara lo que estaba haciendo este personaje, que también era un personaje prominente. ¿Se recuerdan ustedes? Y le restregó Juan en su cara, porque Dios a través de esta forma quería llegar desde lo más alto con su palabra hasta lo más bajo, o hasta los que menos eran influyentes, desde el más grande, del más influyente hasta el más bajo, y no se intimidaban. Juan no tuvo ningún temor en decirle: no es lícito que estés con la mujer de tu hermano. Y resulta que estaba ahí para juzgarlo. Jesús al último ya ni siquiera le contestó a Herodes. Cuando estaba delante de Poncio Pilato, lo confundió, andaba todo tembloroso y decía: yo me lavo las manos, y yo me lavo las manos. Dice la historia que terminó, se llevó toda la noche lavándose las manos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tendría que llegar hasta arriba, hasta lo más grande y hasta lo más despoblado, y para todos lados, hasta los prominentes de los más prominentes, hasta los más pobres. Dios tiene planes preciosos, y necesitamos ver que Dios utilizó siempre a los apóstoles para que les dijeran hasta a los emperadores sus verdades. Y naturalmente que esto los llenaba de ira. Pero ¿quién es este para que me venga a decir? ¿Por qué? Porque él quería llegar hasta los más grandes. Escuchen: guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sinagogas, y en sus sinagogas los azotarán. Y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí. Escúchenlo, aquí está la respuesta. ¿Para qué? Para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea que Dios no hace nada por casualidad. Imagínense que Dios le dé la oportunidad a la iglesia de que un día que el mayor de los ángeles venga, porque necesitamos ya, no voy a mandar a la policía, voy a ir yo personalmente, y si viene, pues aquí le decimos que necesita la salvación de nuestro Señor Jesucristo, o si viniera el gobernador. De esa forma, Dios estaba alcanzando hasta los reyes, a los emperadores, y hablándole la Biblia para que en el día del juicio se acordaran que alguien les habló. Para testimonio, óigame bien, a ellos y a los gentiles. Ese era el plan de Jesucristo. Pero ¿qué les parece si el domingo continuamos con esta enseñanza? Porque no quiero cansarlos. Y esto apenas se está poniendo bueno. ¿Van a estar aquí el domingo? Bueno, si no, no vengo. No se crean, estoy bromeando. Dios les bendiga en esta noche. Acuérdense dónde nos quedamos, porque esto que yo les estoy diciendo es realmente impresionante. Lo vemos en la vida de Jesús,
lo vemos en la vida de Juan Bautista y lo vimos también y lo vamos a ver también en la vida de los cristianos perseguidos. Cómo Dios utiliza todos los medios para llegar a todos lugares y a todas las gentes sin importar.